todas y todos. Muchísimas gracias. Un encuentro de todas y todos alrededor de este tema que tanto nos preocupa y nos debe de seguir inquietando a buscar cada vez respuestas no solo que resuelvan la cuestión económica, sino sobre todo el gran problema humano. Y no hay tema mejor que que hoy con el que hoy vamos a empezar. Tenemos la inmensa alegría y el gran orgullo de que se nos pidió ser los presentadores de este libro de Andrea Riccardi sobre las periferias y de presentar también aquí, no por primera vez de que estén en IMDOSOC, pero sí por primera vez así públicamente a la comunidad San Egidio. Ven que están aquí, tengo a mi lado 2 personas, pero voy a presentar a 3 personas. Voy a empezar por Andrea Riccardi, el autor del libro, que no está con nosotros, pero es el personaje que en este momento nos convoca. A lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de él. Andrea Riccardi es el fundador precisamente de las comunidades San Egidio. Él nació en Roma en 1950 y siendo apenas un estudiante por aquellos turbulentos años de 1968, cuando todo el mundo estaba en diferentes agitaciones alrededor del planeta, él empieza una experiencia que posteriormente tomará el nombre de Comunidad San Egidio. A lo mejor aquí alguno de los dos nos podrá explicar quién fue San Egidio y por qué fue elegido. Estas comunidades, en todo caso, hoy están presentes en más de 70 países y con un compromiso entre las viejas y las nuevas pobrezas, que seguramente también nos explicarán mejor todo esto. El diálogo ecuménico e interreligioso y sus iniciativas humanitarias y de construcción de caminos de paz y reconciliación a nivel internacional. Andrea Riccardi ha recibido diversos premios, entre ellos el premio Nihuano, e incluso fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Esto solo por mencionar algunos de estos. Ha sido ministro de Cooperación Internacional y de Integración del gobierno italiano y en la actualidad es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Roma III. Es escritor de muy diversos títulos como La paz preventiva, Convivir, San Egidio, Roma y el mundo, Dios no tiene miedo, qué hermosura de título, La sorpresa del Papa Francisco, Juan Pablo II, la biografía, también entre otros. Pues este es Andrea Riccardi, de quien escucharemos la presentación del libro. Tenemos entonces a mi derecha, tengo el orgullo de presentar a Alonso Rodríguez. Alonso estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha también y un diploma de estudios avanzados del doctorado en Derecho Constitucional por la misma universidad. En la actualidad está cursando el doctorado en el posgrado de Ciencia Política en la UNAM. Desde 2015 es secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación y es profesor adjunto de la materia de Historia del Derecho en México en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, profesor de diversos módulos sobre temas de derechos humanos en distintas universidades del país. Tiene 2 libros y varias publicaciones en revistas de derechos humanos. Y a mi izquierda tengo a Riccardo Canelli. Riccardo Canelli nació en Roma, Italia, y es doctor en Historia Contemporánea. A partir de 2002 es investigador y profesor agregado de Historia Contemporánea en la Universidad degli Studi Aldo Moro, de Bari, Italia. En el ámbito de las actividades didácticas realizadas hasta hoy, ha enseñado Historia y Cultura de la Impresa, Historia del Trabajo y de las Organizaciones,
historia de los partidos y de los sindicatos, historia de la Iglesia, historia del periodismo. De 2011 a 2016 ha enseñado historia contemporánea en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Actualmente está realizando una investigación sobre la historia del conflicto político en Colombia, con especial atención al papel desempeñado por la Iglesia Católica en la búsqueda de una salida pacífica. Desde febrero de 2016 desempeña el cargo de agregado cultural en el Instituto Italiano de Cultura, oficina cultural de la Embajada de Italia en México. Tiene experiencia trabajando en la mediación de procesos de paz, tanto en Mozambique, Senegal, como en Guatemala. Ha ofrecido muchas conferencias a nivel internacional sobre distintos temas. Es miembro de la comunidad Sant'Egidio desde 1975. En el marco de los compromisos de solidaridad y de diálogo realizados por esta comunidad eclesial, ha profundizado especialmente en los temas de paz y del diálogo ecuménico e interreligioso. También destacan sus publicaciones de libros y artículos de revistas, la mayoría escritos en italiano. Nos debes unos en español. Pues, sin más preámbulos, ¿quién va a empezar? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí, verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a esta casa, a este Indosoc, para presentar un libro de Andrea Riccardi, Periferias. Agradecer a Lucila Cerviche, agradecer al doctor Ricardo Canelli por tenernos aquí de invitado, por invitarnos a usted y tener de invitado también a Ricardo. Y agradecer la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer una breve presentación. En mi caso, yo hablaré del libro de Ricardo. Hablaré en términos generales de la estructura del libro y haré una serie de comentarios, ¿no? Voy a tener que pagarme a media hora, entonces voy a poner mi cronómetro para no pasarme de listo y poder cederle también la palabra a Ricardo Canelli. Bien, quisiera comenzar diciendo cuáles son como los tres pilares fundamentales de San Egidio, ¿no? ¿Qué es la comunidad de San Egidio? Podríamos definirla como una asociación pública de laicos que tiene como tres grandes pilares fundamentales: el ecumenismo, la atención a las periferias y la paz. Basadas estas estructuras o podríamos decir estos pilares en el espíritu de Francisco de Asís, ¿no? Andrea Riccardi ha insistido mucho como la figura de Francisco de Asís es una figura muy particular y excéntrica para la época en la que vivió, siglo XII, no solo porque, a diferencia de quizá otros muchos representantes religiosos de la época, Francisco de Asís buscó la paz en plena cruzada. Por ejemplo, estábamos en la Quinta Cruzada, en el siglo XII, y Francisco de Asís tiene todavía esta idea no solo de ir pacíficamente, ¿no?, a Egipto, que fue pues a ver quién estaba ahí presente y platicar con el rey de Egipto, ¿no?, sino también llegar a Palestina en un plano pues no vindicativo, no de conquista, un poco en lo que se había convertido la Quinta Cruzada, que es la época en la que está Francisco de Asís, sino más bien en términos de diálogo ecuménico y en términos de pues comunicar la buena nueva, que la buena nueva en el caso específico de Francisco de Asís considera que es la paz, ¿no? Entonces estos tres grandes pilares, ¿no?, la atención a los periféricos, el diálogo ecuménico, y también, pues evidentemente, la atención de las periferias está presente en Francisco de Asís, quien además dice Éloi Leclerc, que es pues un estudioso del pensamiento de Francisco de Asís, además franciscano él, y que tiene la autoridad, entre otras cosas, de haber estado en campos de concentración, autoridad moral. Éloi Leclerc señala en un libro que se llama justamente La sabiduría de un pobre, que el espíritu de Francisco no es un espíritu que se tendría que haber limitado al tema meramente monacal, ¿no?, sino que la propuesta de Francisco de Asís tenía una pretensión universal, es decir, el tema de la paz, del diálogo permanente y la atención a las periferias, no simplemente era una forma de asumir un voto religioso, sino era la clave hermenéutica para interpretar el cristianismo. Entonces, Andrea Riccardi en este contexto asume este espíritu de Asís, ¿no?, que después Juan Pablo II hará una serie de encuentros ecuménicos precisamente bajo el nombre de Francisco de Asís, ¿no?, y fundará esta comunidad de San Egidio, en efecto, en 1968, de 18 años, ¿no?, era un tierno joven, y sin embargo esta experiencia fundamental que había hecho él en las periferias, ¿no?, en Roma,
pues lo lleva justamente con un grupo de amigos a fundar San Egidio con estos 3 pilares fundamentales que han ido madurando y consolidándose a lo largo de su vida en un nivel espiritual, pero también en un nivel intelectual a través de su obra, ¿no? Bien, voy a hablar ahora directamente del libro, ya que expliqué más o menos estos 3 pilares, que son en los que también se monta teóricamente y existencialmente el libro que vamos a presentar hoy aquí. Este libro se inscribe en, bueno, primero el título, ¿no? Periferia, crisis y novedades para la Iglesia. Es un título provocativo, ¿no? Periferias, crisis y novedades para la Iglesia. Justamente lo que intenta, o lo que hace el autor en este caso, es señalar cuál es la crisis fundamental que está viviendo la Iglesia en este momento. Y esa crisis fundamental es un alejamiento de las periferias. Esa es como la tesis principal. Y las novedades para la Iglesia, pues es estos nuevos caminos a partir de justamente volver a las periferias. De la experiencia de las periferias, ¿qué le puede decir eso a la Iglesia? Y cómo esa experiencia de las periferias puede abrir nuevos caminos de reencuentro y renacimiento de la propia Iglesia. Es curioso y es provocativo, digo el título, porque crisis es un concepto fuerte que significa al mismo tiempo una enfermedad, ¿no? Significaba crisis. Para los griegos es la determinación de enfermedad, pero también es el diagnóstico de esa enfermedad, un juicio y también lo que se tiene que hacer, ¿no? Son como los 3 grandes principios que se encuentran dentro de este concepto de crisis, ¿no? Y novedades para la Iglesia, pues la primera novedad, dirá Riccardi, que también es bastante provocativo, es el Evangelio, que es la eterna novedad, ¿no? El Evangelio como buena nueva que no puede ser domesticada, ¿no? El Evangelio como buena nueva que continuamente provoca, ¿no? Hace salir a los hombres de su confort, de sus seguridades intelectuales, de sus seguridades morales incluso, ¿no? Y precisamente esta novedad que vuelve a impulsar con fuerza, ¿no? El Evangelio es la necesidad de acercarse a las periferias, ¿no? Se inscribe este libro precisamente en la estela espiritual de la exhortación apostólica de Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no? Cuyo subtítulo es El anuncio del Evangelio en el mundo. Entonces, abre el libro precisamente haciendo referencia a esta exhortación apostólica, ¿no? A esta idea de Francisco de Asís, de Francisco, del Papa Francisco, de volver a las periferias a hacer esa experiencia, ¿no? Este alejamiento tiene que ser zanjado, este alejamiento que ha tenido la Iglesia central, ¿no? Este modelo del que vamos a platicar en un momento más, tiene que ser zanjado. Y precisamente Riccardi retoma esta idea principal. Y quisiera leer un fragmento que me parece que es muy central de esta exhortación apostólica y alimenta en gran medida como la base fundamental o teórica del libro. Dice Francisco en esta exhortación, el Papa: por eso quiero una iglesia para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos, ¿no? Bien, ¿cuál es la estructura del libro y cómo tiene por base fundamental esta idea que acabo de mencionar, ¿no? El primer capítulo se titula El retorno a las periferias. Yo lo calificaría como el statu quo, ¿no? Es decir, comienza el autor precisamente diciendo cuál es la actualidad de la Iglesia. La actualidad de la Iglesia es que tenemos a un Papa, que es el Papa Francisco, que es un hombre particularmente preocupado por el tema social y el tema de las periferias. Incluso abre el libro platicando precisamente de la experiencia personal que tuvo Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, justamente en los arrabales, justamente en estas periferias que nadie había atendido, ¿no? Y cómo él hizo una labor permanente y constante de predicación y cómo él animó a los sacerdotes que estaban bajo su diócesis y bajo su autoridad para que precisamente hicieran estos recorridos, abrir nuevos caminos. No simplemente pensar la parroquia cercana a la gente, sino que la parroquia misma se construyera en las periferias, ¿no? Es decir, no simplemente traer a los pobres a las periferias, sino llevar las parroquias a las periferias. Y a partir de la creación de la parroquia en la periferia, hacer precisamente una parroquia de los pobres existencial, que los pobres se sientan en casa, ¿no? Era un poco la idea que tenía Bergoglio en la época de arzobispo en Buenos Aires. Entonces comienza hablando de esta experiencia y cómo esta experiencia fue también trasladada y traducida al pontificado del propio Francisco. También el libro
en relación con ese statu quo, marca un poco los conceptos de las ciudades contemporáneas, cómo se estructuran en las ciudades contemporáneas, ¿no? Tenemos una migración muy importante del campo desde hace varias décadas a la ciudad, la creación de cinturones de pobreza, ¿no? Y no simplemente esto, sino la pobreza urbana, que quizá incluso sea más dramática que la pobreza del campo, ¿no? En el campo hay ciertos recursos todavía, se mantienen incluso en la década de los 60, 70 en México, por ejemplo, aún se mantenían ciertos elementos campesinos de comunidad, de solidaridad, redes de solidaridad privada, ¿no? Y esta red de solidaridad privada, con las grandes migraciones a las ciudades, pues lo que hacen es desaparecer o al menos adelgazarse profundamente, ¿no? Entonces, campesinos que vienen a la ciudad, el centro de la ciudad no es apta para este tipo de gente, termina expulsándolos, ¿no? Porque no existe ese tipo de trabajo, porque no tienen el nivel intelectual o el nivel de éxito o el nivel de preparación que se necesita para acceder al centro y terminan en las estructuras periféricas, ¿no? Generando estos cinturones de pobreza. En estos cinturones de pobreza, señala Riccardi, existe la soledad y el adelgazamiento de los podemos decir, lazos comunitarios, ¿no? Es decir, la gente en la periferia, si bien todavía puede mantener algún sentido de unidad y de sociedad, ¿no? O de comunidad, de auxilio, ¿no? Tiende a adelgazarse estos lazos por diversas razones, ¿no? Por el hambre, por la ignorancia, por la violencia misma de la parte central de la ciudad, las altísimas expectativas que puede generar la ciudad indiscriminadamente, que también tocan a los periféricos, ¿no? Es muy curioso encontrarse con gente de muy escasos recursos, pero con expectativas pues prácticamente que tiene la gente burguesa y con cierto nivel socioeconómico importante en la ciudad, ¿no? Aspiran a cosas que de por sí son absolutamente prescindibles para la gente que pudiera acceder a ellas, y sin embargo ellos también se ven contaminados, por decirlo de alguna manera, o se ven llamados también por este deseo que es un deseo que nunca va a ser consumado, ni tendría por qué serlo, ¿no? Entonces también se vive esta tragedia. A su paso, o a su vez, estas periferias generan pues, circunstancias de violencia, ¿no? Donde no hay dinero, donde no hay trabajo, donde no hay posibilidad de comer, de alimentarse, ¿no? De tener los recursos básicos medianamente satisfechos, pues empieza a surgir la violencia, ¿no? Incluso se menciona el caso paradigmático de México, donde en gran medida el problema de pobreza ha generado una violencia generalizada desde hace muchos años, que tuvo su explosión evidentemente en 2006 con la famosa guerra contra el narcotráfico aquí en México, ¿no? Y que pues, ha generado una cantidad de muertes, de desplazamientos y de generación de plus de miseria, ¿no? Que es bastante importante. Y a su vez, estas periferias, que no tienen vínculos sociales, que se ha adelgazado pues estos vínculos comunitarios y donde se ha generado violencia, hace que el centro se cierre todavía más, ¿no? Se habla en el primer capítulo de las famosas gated communities, ¿no? Comunidades encerradas en sí mismas, ¿no? Precisamente para evitar la violencia en las periferias. La doble exclusión, ¿no? No solo la exclusión de que no puedes acceder al centro porque no cumples con unos requerimientos, unas aptitudes, ¿no? Una serie de valores intelectuales e incluso morales que no puedes acceder si no los tienes, sino que incluso el centro mismo, al ver que estas periferias no atendidas se vuelven violentas, pues terminan enclaustrándose aún más, ¿no? Entonces también es este fenómeno actual de las ciudades contemporáneas, ¿no? Podríamos decir que la ciudad es cada vez menos una comunidad de vida y un destino común, ¿no? Siempre ha habido estos aislamientos que en el caso de México pues son muy notorios económica y culturalmente hablando, ¿no? A su vez la Iglesia ha perdido influencia en estos espacios periféricos, ¿no? No ha habido una atención, podemos decir, continua, permanente, ¿no? Y que busque no simplemente atender a los periféricos en un sentido asistencial, en un sentido de una autoridad moral que intenta sacar a los periféricos de las periferias, sino en el sentido más profundo y el único eficiente en la tradición del propio Francisco, el Papa Francisco, y también en la propuesta del propio Andrea Riccardi, de experimentar esas periferias, ¿no? Hacer una iglesia dentro de las periferias, ¿de acuerdo? Entonces, ha perdido la Iglesia esta influencia en los espacios periféricos y los periféricos a su vez pierden la fe o esta fe ya no informa sus vidas, ¿no? Es yo creo que más paradigmático el caso europeo, ¿no? Precisamente porque el abandono de las periferias, pues, finales del siglo XIX, trajo como consecuencia que los movimientos socialistas y marxistas, lo menciona el propio Riccardi, pues hayan asumido la responsabilidad de atender a estas periferias. Como sabemos, el socialismo y el marxismo pues tienen ideológicamente una idea religiosa o atea del mundo,
pero fueron aquellos que pudieron meterse hasta el fondo en estos lugares y atender y prometer incluso en términos seculares una redención de los pobres, una redención de los periféricos. Entonces la iglesia en este punto es expulsada, ¿no?, de las periferias porque, entre otras cosas, la mentalidad de los pobres atendidos por los socialistas es una mentalidad antirreligiosa, ¿no?, incluso en contra de la propia jerarquía de la iglesia, ¿no?, y la iglesia termina separándose profundamente de este concepto de periferia. Entonces, esta ruptura entre la iglesia y los mundos periféricos hace que ha habido un divorcio, lo dice así Riccardi, un divorcio entre el mundo obrero y la iglesia en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, ¿no? Este es como el statu quo. Tenemos un papa preocupado por las periferias que ha hecho una experiencia existencial de la riqueza que hay en estas periferias, de la posibilidad del renacimiento de la iglesia en la experiencia de estas periferias y que implica que la iglesia crezca a partir de las periferias y no simplemente sea una autoridad externa que llega e intenta educar a los periféricos, ¿de acuerdo? Y este statu quo también implica una ciudad violenta, ¿no?, pertrechada en el centro, desolada en las periferias, ¿no?, que necesita a su vez intercomunicarse de nuevo. Tiene que haber una articulación posible, una articulación que ya no fue posible por el socialismo y el marxismo, y ahora le toca a la iglesia. La máxima responsabilidad de la iglesia hoy por hoy es articular caminos de reconocimiento y de experiencia hacia estos lugares periféricos. Esa es como cierra más o menos el capítulo primero. El capítulo segundo, que se llama La antigua periferia del cristianismo, yo le llamaría la anámnesis, ¿no? ¿Qué significa anámnesis? En el sentido teológico, una recordación, una rememoración. En el caso concreto, la teología de la Eucaristía, ¿no? Cuando se consagra la Eucaristía, se dice que es una anámnesis, un recordamiento, ¿no?, con la presencia actual y real de Cristo en la Eucaristía, pero que se rememora esa presencia. Entonces, este segundo capítulo y lo que intenta rememorar es que la tradición de poner a los periféricos en el centro, como el fermento propio de la renovación eclesial, ha sido una historia desde el origen del cristianismo hasta nuestros días. Es decir, toda la antigüedad clásica, ¿no?, toda la antigüedad de los padres griegos y los padres occidentales, tiene una presencia muy clara de que junto al sacramento de la Eucaristía está el sacramento del pobre, porque el pobre es otro Cristo, porque el pobre es el vicario de Cristo, ¿no? Y entonces se hace un gran repaso de esta historia, comenzando precisamente por el primero de los periféricos, que es Jesucristo mismo, ¿no? E incluso con anterioridad, el pueblo de Israel, ¿no? Comienza Riccardi diciendo, el pueblo de Israel era un pueblo absolutamente periférico. ¿Periférico respecto de qué? De los grandes centros políticos. El centro político por excelencia en la época de la elección del pueblo de Israel, pues era Egipto, o eran las poblaciones que mediaban entre Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Eran los grandes sistemas de pensamiento filosóficos, artísticos, culturales, ¿no?, políticos. En cambio, Israel es una ciudad, es una región. Israel es una región periférica y es elegida en su periferia para representar la palabra de Dios, para comunicar esta pedagogía divina, ¿no?, a todas las naciones. Entonces, el primer pueblo elegido es un pueblo periférico. Si todavía lo acotamos más dentro de ese pueblo periférico, dice Riccardi, hay una región que es la región de Galilea. La región de Galilea es una región también periférica, dentro del pueblo de Israel. Galilea era una región periférica. El Galileo, Jesús el Galileo. Y era periférica porque no tenía ninguna importancia, sino que era un lugar de paso, era un lugar de entrecruce de caminos. Por lo tanto, tampoco se vivía algo que los judíos apreciaban mucho, que era cierta identidad de la pureza, podemos decir, de la pureza identitaria y religiosa de los judíos, sino que Galilea implicaba un tipo de multiculturalismo que se veía incluso con cierta sospecha por parte del resto de las provincias hebreas o israelíes. No solo eso, sino que a su vez dentro de Galilea, Nazaret era todavía algo más y más periférico, ¿no?, dentro de la región. Incluso se pregunta en algún punto del Nuevo Testamento, se pregunta, ¿y algo qué puede venir bueno de Nazaret? ¿No? Ya no digamos de Galilea, sino incluso de Nazaret. Entonces abre así este segundo capítulo Andrea Riccardi, justamente señalando que en un mundo periférico comienza la predicación de Jesús, ¿no? Por tanto, Jesús, afirma Riccardi, fue un hebreo marginal, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Dios mismo se hace periférico, ¿no? Si el credo cristiano es que precisamente Cristo es Dios, pues Dios mismo eligió la periferia para comenzar a anunciar la propia buena nueva, ¿no? No solo esto, sino que a lo largo del Nuevo Testamento Jesucristo se identifica con los pobres en varios momentos, ¿no? La famosa, siempre novedosa
y muy provocadora expresión, tuve hambre, tuve sed, fui extranjero, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel, que dice Jesucristo, cuando hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí, ¿no? La gran tesis de este segundo capítulo es la identificación de Cristo con los pobres, este famoso sacramento del pobre, ¿no? Que lo tomará de un autor que ahorita vamos a analizar a continuación, que es bien interesante. Entonces, la buena nueva del Evangelio es predicada por un periférico para los periféricos. A los primeros que predica Jesucristo no se va de Nazaret, no se va de Galilea, ¿no? Su predicación se da en la zona de Galilea, ¿no? Si bien visita otras zonas, su predicación principal se da en esta zona periférica, ¿no? Que Jesús se identifica con el enfermo, con el encarcelado, con el menesteroso, es la fe de los padres de la Iglesia, ¿no? Ricardi menciona a los padres occidentales y menciona pequeños fragmentos donde es muy clara esta identificación, ¿no? Sobre todo en San Juan Crisóstomo, pero también en San Ambrosio, que es otro de los grandes padres occidentales, San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo, ¿no? Incluso yo pensaba, hay un libro que les recomiendo y que va en esta línea, que se llama Vicarios de Cristo, de Ignacio González Faust, ¿no? Que precisamente hace esta historia de la pobreza no solo en los padres de la Iglesia, sino en la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media y hasta el presente, la importancia crucial que han tenido como clave hermenéutica del propio Evangelio, como punto de encuentro con Jesucristo, como el punto de encuentro por excelencia. Imaginen, el sacramento de pobres, el sacramento del pobre es una expresión muy fuerte y que está presente, por ejemplo, en San Juan Crisóstomo, ¿no? Y también, a ver, no solo Jesucristo, no solo la fe de los padres, sino la gente que rodeó a Jesucristo y que fue pues, la más cercana a él, también es gente periférica. Los apóstoles fueron gente periférica, la Virgen María fue una persona periférica, pues prácticamente a todos los que se les predicó, ¿no? San José mismo fue una persona periférica, ¿no? Incluso periferias existenciales, la periferia existencial del propio San José, las contradicciones que pues, sufrió al momento de enterarse del milagro de la Virgen y pues sufre él también pues, una serie de desolaciones, ¿no? En la tradición oriental, en ciertos iconos, cuando se representa a San José en la época de que la Virgen estaba anunciada, hay algunos iconos que lo representan pues francamente desolado, ¿no? Con un demonio atrás como tentándolo frente a esta también desolación que puede ser existencial, ¿no? Entonces, la tesis principal de este capítulo es no solo Dios eligió un pueblo periférico, sino que además dentro de la periferia de ese propio pueblo, de la periferia que es Galilea y Nazaret, que es un pueblecillo de Galilea, es donde nace el Hijo de Dios, es donde nace Dios encarnado, Dios humanado, ¿no? Y precisamente el discurso de Jesucristo, la buena nueva, tiene por objeto principal a los pobres. No solo se rodea de gente periférica, sino que incluso en varios momentos se identifica con ella y considera que el objeto principal o la finalidad principal del Evangelio es precisamente darles a ellos esperanza y liberarlos, ¿no? Un poco en el tema que también está presente en la exhortación apostólica del querigma, de la predicación originaria. ¿Cuál es la predicación originaria de Jesús en el Evangelio? Yo soy Jesús, Hijo de Dios, te amo, ¿no? Vine aquí para salvarte, muero por ti, vivo contigo a través de los sacramentos y además estoy aquí para liberarte continuamente, ¿no? Ese es como el querigma fundacional, el querigma, la predicación originaria, de la que el propio Francisco dice que hay que retomar, ¿no? No simplemente interpretaciones, ¿no? Muy complejas o históricas, sino también volver a este querigma original que incluso evangeliza no solo al pueblo, ¿no? Sino a los propios sacerdotes y al propio Papa. Ese querigma es un querigma evangelizador en todos los tiempos y a toda hora, ¿no? Bien, no obstante, señala Ricardi, a pesar de toda esta tradición, esta anamnesis que hace, esta recordación de que la Iglesia está fundada por un periférico y que está dirigida principalmente también a los periféricos, a los pobres, ha habido una separación de la Iglesia de estas periferias, ¿no? Vuelve a esta idea del statu quo, que también es un statu quo contemporáneo, pero también dice, y este statu quo tiene su origen, tiene su historia, es antiguo, ¿no? No solo en la miseria de la Revolución Francesa, que fue uno de los motivos que llevó pues, a los revolucionarios jacobinos pues, a acabar con el antiguo régimen y fundar uno nuevo, incluso trae a colación en el contexto de la Francia del siglo XIX, pues un diálogo entre un senador y el arzobispo de París, ¿no? El senador le pregunta, o más bien le cuestiona duramente al arzobispo, le dice, ¿por qué han abandonado ustedes las periferias? ¿Por qué ya no le hacen caso a los pobres, ¿no? Y el obispo dice, no, sí les hacemos caso y vamos y tal. Dice, no, ir con ellos y asistencialmente y atenderlos, ¿no?
estar con ellos un rato y después seguir la vida común y corriente como si nada pasara, eso no es atenderlos. Atenderlos es hacer una experiencia fundamental de su situación. Atenderlos es estar con ellos, vivir con ellos, sentir con ellos, un sentido de solidaridad profundo, ¿no? Que ustedes, iglesia en general, en este caso se habla de la iglesia de París y del arzobispado, de la iglesia de Francia y el arzobispado de París, pero que puede ser, dice Riccardi, un trasunto para entender la situación europea a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de este distanciamiento, de esta enajenación, de esta extrañeza que muchas veces la iglesia, y no solo la jerárquica, sino la iglesia entendida como pueblo de Dios, en el sentido del Vaticano II, ha tenido de la pobreza, ¿no? Repito, no es que no haya habido caminos, no es que no haya habido una misión, ¿no? Pero no ha sido suficiente porque esta misión ha tenido, dice Riccardi, muchas veces un fin proselitista, como de cierta altura moral, como de yo vengo a enseñarte y a corregirte, en vez de decir yo vengo a aprender, yo vengo a tener aquí un encuentro con Cristo porque tú eres el otro Cristo, ¿no? Vengo evidentemente a ayudar, pero después de hacer la experiencia profunda que me pueda alimentar, ¿no? Este fermento que genera la iglesia entre los pobres. No una iglesia a la que los pobres tienen que asistir, incluso no una iglesia que esté cerca de los pobres, sino una iglesia que nazca en las periferias, ¿no? Esta es como la tesis central de Riccardi en este segundo capítulo. Y la iglesia hasta este momento, y ese también es un diagnóstico no solo de Riccardi, sino del propio Papa Francisco, no ha sido capaz de retomar estas periferias, ¿no? El gran drama, cita Riccardi a un teólogo ortodoxo francés, que se llama Olivier Clement, dice, un divorcio entre el sacramento del altar y el sacramento del pobre. Es lo que puede definir la situación del siglo XX, pero también del siglo XXI de la iglesia, ¿no? Un divorcio entre el sacramento del altar y el sacramento del pobre. Ese pobre cuya esperanza se ha frustrado, ¿no? Y aclara inmediatamente, no es que se intente suplir la Eucaristía por el sacramento del pobre, sino darle la amplitud ética que necesita la Eucaristía para entender también que la atención a la periferia, y no solo la atención, sino incluso el asumimiento de esa pobreza como clave hermenéutica del Evangelio, es necesaria, ¿no? Bien, pasando al tercer capítulo, que se llama Periferias hoy, que yo creo que es el capítulo más importante, yo lo titularía La hondura de la crisis, su diagnóstico, sus testigos y su cura, ¿no? Que es lo que propone Riccardi más o menos ahí, ¿no? Comienza abriendo con esta idea, dicha por Francisco, el Papa Francisco con mucha claridad, de que nuestra iglesia hoy por hoy parece una iglesia autocentrada y autorreferencial, ¿no? Que no ha tomado conciencia del alejamiento de las periferias. Porque las periferias se han gobernado desde el centro, ¿no? El involucramiento, como decía hace un momento, es heterónomo, ¿no? Y con un tipo de superioridad moral. Las periferias ponen en crisis, dice Riccardi, y haciéndose eco en las palabras del propio Francisco, la idea centralizada de la Iglesia de Roma, ¿no? Como hoy en día está pensada la Iglesia de Roma, tiene un punto de crisis y tiene que renovarse, ese es podemos decir, el diagnóstico, la enfermedad, ¿no? Esta idea centralizada, burocratizada, ¿no? Ajena a las periferias y que cuando se acerca a las periferias lo hace externamente, ¿de acuerdo? Lo que comentaba, las periferias han sido atendidas más bien por movimientos socialistas o comunistas que tienen ideas teológicas secularizadas, ideas de redención, ¿no? Que fueron pues muy atractivas en su momento para los proletarios, ¿no? Para la gente que no tenía trabajo, para la gente que no tenía medio de subsistencia, ¿no? Y dice Riccardi, que creo que es una de las tesis más provocadoras y más interesantes, ¿no? Hoy por hoy la iglesia ya no se puede dar ese lujo, no puede pensarse, dice, como una minoría que debe ocuparse de la pureza doctrinal frente a una sociedad posmoderna, relativista, ¿no? Tampoco es una minoría que deba librar batallas culturales por valores irrenunciables en los medios de comunicación o en la opinión pública. Eso no es la iglesia. ¿Lo tiene que hacer la iglesia? Sí, por supuesto lo tiene que hacer la iglesia, ¿no? ¿Se reduce a eso la iglesia? No, no se reduce a eso. La iglesia tiene que ser esta apertura, esta amabilidad de Cristo, este atractivo mistagógico, ¿no? Esta capacidad de comunicar belleza y ser atractiva, no inmediatamente poner los preceptos éticos, mi interpretación moralista, mis valores irrenunciables. Si no estás de acuerdo con estos valores irrenunciables, vete. Tú periférico, que normalmente por tu ignorancia vives estilos de vida que no se corresponden con mis valores irrenunciables, apártate de mí, ¿no? O en todo caso voy y te educo, ¿no? Tú tienes que hacer esto, deja esto, porque así puedes acceder a la iglesia, en vez de que fuera un camino diametralmente opuesto. Déjenos acceder, porque ahí está Cristo, ¿no? Es un poco la tesis, ¿no? Entrar en las periferias, dice Riccardi en este sentido, es desmarcarse de la propia cultura e insertarse en otro modo de ser,
implica, podríamos decir, una deconstrucción personal. No es simplemente ir y decir, bueno, sí, pero yo me quedo igual. Ustedes participan del cambio doctrinal que yo les puedo hacer, sin embargo, yo no me veo afectado. No, dice, tiene que ser una afectación paralela, tiene que ser una metanoia que convierta las dos partes, ¿no? Un cambio profundo, una conversión profunda de las dos partes que interactúan en la periferia, ¿no? De suerte que se pregunta Riccardi, ¿no será que la mayoría de los países hoy en realidad son tierras de misión porque estas periferias donde realmente está Cristo, hace falta que se vaya de nuevo a ellas? Y no solo a misionar en el sentido, de nuevo, del proselitismo, sino esta iglesia misionera que se alimenta del fermento en las periferias, ¿no? De esta experiencia que vamos a hablar un poquito más adelante, justamente de la debilidad, de la dependencia, ¿no? Pero también de lazos comunes novedosos que se pueden dar en estas experiencias periféricas, ¿no? En ese sentido, Riccardi recuerda pues, algunos movimientos importantes, el movimiento de sacerdotes obreros de la década de los 50, que empieza en 1944 y dura más o menos hasta 1954, cuando Pío XII decide terminar con esta experiencia. Y esta experiencia fue sacerdotes que se hacían obreros para experimentar las carencias del proletariado, sus esfuerzos humanos, cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus dolores morales y sus dolores físicos, pues que implicaba trabajar 12 horas al día, ganar poco dinero y no tener ni siquiera el ingreso suficiente para poder comer. Y esta experiencia, que es la iglesia aprendiendo el proletariado para entender esa cosmovisión y a partir de esa cosmovisión generar una nueva iglesia, una casa amable, una casa de atención, un corazón de Cristo latiente ahí, en ese mismo sentido del proletariado, pues prácticamente es lo que se puede rescatar de este movimiento precisamente de los curas obreros, ¿no? Pero también habla justamente de su experiencia en San Egidio, ¿no? Esta experiencia de predicar en las periferias, que se concretó en un libro que se llama Evangelio de la Periferia, que se puede incluso también conseguir, ¿no? Porque si bien la parroquia está cerca de las periferias, dice, no es su mundo. Entonces Riccardi más bien propone, hay que ir al mundo de las periferias, hay que ir allí, ¿no? Había que crear una iglesia, dice Riccardi, donde los pobres se sintieran en casa y no se quedaran al margen o se convirtieran en clientes de las asociaciones de asistencia, ¿no? Entonces también este libro implica esta experiencia personal que hizo el propio Riccardi con la predicación en la década de los 80, ¿no? Del Evangelio en las periferias. Y todas estas experiencias, cómo se cristalizaron en diversos textos, en diversas reflexiones, ¿no? Que se pueden consultar en este libro, ¿no? Finalmente, en el último capítulo, pues trae a colación diversos, podríamos decir, testigos, ¿no? de esta idea no solo de acudir a las periferias, sino renunciar voluntariamente al centro, ¿no? Se presentan diversos personajes, tanto de la tradición rusa, ¿no? Los famosos locos rusos, ¿no? Los famosos locos de Cristo, que en la tradición eslava y en la tradición particularmente rusa han sido muy interesantes, gente que ha renunciado incluso a la razón, ha renunciado a la centralidad, ¿no? Con tal de buscar la sabiduría de la locura de Cristo, ¿no? Pero también sacerdotes mismos, hay un ejemplo muy particular, que es justamente ahora les digo el nombre, de Giuseppe Sandri, que me parece que vale la pena mencionarlo, un romano del siglo XX. O sea, esta idea de que ha habido varios testimonios de personas que han abandonado el centro y se han ido a las periferias, ¿no? Comenzando quizá por la figura más simbólica del siglo XX, uno de los grandes místicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue Charles de Foucault, ¿no? Y todo el movimiento de los hermanitos de Jesús, ¿no? La pequeña Sorella, la pequeña hermana Madeleine, ¿no? Pero también pues, experimentos de gente que ha renunciado a todo, ¿no? Como ese señor que se llama Giuseppe Sandri, ¿no? Que es un apóstol de los vagabundos, le llama Andrea Riccardi, que siendo un sacerdote culto, que tenía pues, una carrera espectacular y podría pues, francamente ascender prácticamente a cualquier puesto intelectual y jerárquico en la iglesia, renuncia a ser sacerdote, imagínense ustedes la polémica, pide que se le laicice, que se le secularice, ¿no? Porque quería vivir plenamente el evangelio, es decir, quería salir de este centro de poder de la iglesia, precisamente para poder vivir una entrega mucho más poderosa, mucho más eminente a los pobres, como lo hace Carlos de Foucault en el desierto del Sahara, como lo hacen los hermanos de Jesús, ¿no? Precisamente allí donde se solidarizan con los pobres, no buscan su transformación, no buscan proselitismo, no buscan una enseñanza cristiana doctrinal, sino con su propio ejemplo conviven con ellos y hacen un hogar común, traen la felicidad de Cristo a esos lugares. Es más, generan la felicidad de Cristo en el intercambio con la vivencia personal, ¿no? Finalmente hago unos rápidos comentarios de lo que desde mi punto de vista vale mucho la pena destacar este libro de Riccardi.
Es un texto profético, ¿no? Señala una crisis y apunta con el dedo como el Bautista hacia los nuevos derroteros que la Iglesia ha de tomar, el encuentro con Cristo en las periferias. Es un texto pedagógico, parte del statu quo, sigue con esta recordación o anamnesis, después con el diagnóstico concluye con los testimonios vivos de este camino hacia la periferia, tanto de movimientos como de personas individuales, ¿no? Es un texto ecuménico, que también vale mucho la pena resaltarlo. Sus fuentes intelectuales incluyen autores protestantes, católicos y ortodoxos, ¿no? Hombres y mujeres, que también esto es importante. Y las figuras que encarnan el Evangelio de los pobres también son de diferentes credos. No simplemente se habla de autores o de santos católicos o de beatos católicos, ¿no? Me parece que también vale la pena resaltar la sensibilidad de reconocer la periferia dentro de la periferia. Es decir, Riccardi en el libro habla que dentro de las periferias las que han sufrido más han sido las mujeres también, ¿no? Y es capaz de darse cuenta de este drama de las mujeres. En el caso mexicano es muy claro, los que hemos tenido experiencias en las periferias, nos hemos dado cuenta que las mujeres son las que terminan sufriendo más, porque son violentadas, porque son golpeadas, porque tienen todavía menor capacidad de ingreso, ¿no? Porque pueden llegar a embarazarse, porque son más vulnerables a enfermedades de contagio sexual o enfermedades en general, ¿no? Y Riccardi no solo menciona este hecho, que me parece que es un hecho absolutamente destacable, sino que además muchas de las figuras que él considera periféricas y que han asumido esta mística que le llama el del desierto, de la renuncia a las periféricas para solidarizarse precisamente con los más pobres, son figuras femeninas. Esto también me parece que vale la pena destacarse. La pequeña hermana Madeleine, Madeleine del Brel, Matriona Nikonova, que son figuras rusas, Marija, ¿no? Una de las locas de Cristo, ¿no? La propuesta de Riccardi tiene por fundamento la vivencia del Evangelio a través de la convivencia con los pobres, la oración y los sacramentos, como se desprende de las figuras que encarnan su pensamiento. En este sentido, no es un simple activismo político, que me parece que vale también mucho la pena resaltarlo, sino que está arraigado en el profundo discernimiento espiritual de una experiencia. En este sentido implica una metanoia, lo mencionaba hace un momento, es decir, una conversión profunda y existencial de quienes viven el encuentro en la periferia, tanto de los pobres como de la propia Iglesia. Finalmente, de la lectura del libro se desprende, desde mi punto de vista, una doble dimensión de la pobreza. Una dimensión de gracia pedagógica que muestra lo humano, porque muestra la kenosis de Cristo, el abajamiento de Cristo hasta la cruz e incluso hasta la vivencia del infierno, dicen algunos autores contemporáneos. La fragilidad y la independencia humana, el desprendimiento respecto a las propias seguridades, incluso la propia voluntad, y como consecuencia la crítica más certera a las falsas expectativas del mundo, el famoso ídolo del éxito, y finalmente la necesidad de la comunión. Esta dimensión es la del Evangelio de los pobres, ya de convertirse en el abrevadero de la Iglesia. Pero también hay una dimensión de pecado, de dolor, injusticia, soledad, ignorancia y muerte, donde existe el desprecio de Cristo. Esta es la dimensión de la pobreza en la que Cristo quiso liberar a todas las personas. Para comprender la primera, que no deja de ser una paradoja, estas dimensiones de la pobreza, para comprender la primera hay que aventurarse a sumergirse en la segunda. Para liberar de la segunda hay que sumergirse en la primera. Es la paradoja del desierto, es la aparente paradoja cristiana, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte, que lo menciona también en varios momentos del libro el propio Riccardi, sobre todo refiriéndose a estas mujeres que se solidarizan y al mismo tiempo en esta solidaridad que parece muy débil, porque no hacen grandes cambios políticos o grandes cambios vistosos, están haciendo un fermento que sirve para toda la Iglesia y para la conversión de los que están ahí y de ellas mismas, ¿no? Entonces, de sumergirse en esta experiencia, no se saca una fórmula universal, no se saca una fórmula política, sino una experiencia que devela cómo han de ser liberados los oprimidos en cada circunstancia y en cada momento y en cada lugar periférico, ¿de acuerdo? Cierro finalmente hablando de esta mística del desierto, que es muy importante en el pensamiento de Riccardi, con un pequeño fragmento de un poema de T.S. Eliot que se llama Coros de la Roca, que dice: el desierto no está remoto en trópicos del sur, el desierto no está solamente a la vuelta de la esquina, el desierto se ha colado en el tren junto a ti, el desierto está en el corazón de tu hermano. Hay que atender ese desierto y en ese desierto encontrar a Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y pasamos rápidamente. Gracias. Yo también me uno al agradecimiento por esta invitación. Voy a hablar menos porque afortunadamente ya Alonso hizo la parte descriptiva del libro, que es muy denso, y entonces justamente esto requiere tiempo. No, yo quisiera solamente centrar mi atención sobre algunos aspectos de este libro que me parecen importantes. Si uno
tuviera que decir en qué colección editorial lo vamos a poner, a publicar, ¿no? De un lado yo diría una colección de espiritualidad. Andrea Riccardi, del cual se ha hablado, es un hombre que desde muy joven, desde los 18, ha tomado un camino de gran compromiso en la iglesia, ha fundado la comunidad de Sant'Egidio, ha escrito mucho, algunos textos han sido mencionados por Lucila, entonces diría que es digamos, un espiritual. Del otro lado, yo lo metería en una colección de historia, porque Andrea Riccardi es historiador, es su profesión, y ha publicado mucho sobre esto, ha estudiado sobre todo la historia contemporánea de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Entonces, hagamos una colección de espiritualidad de historia. La historia en este libro es muy importante, y yo diría que es importante como porque el cristianismo es una religión histórica. Entonces se comprende solamente a partir de un acontecimiento histórico que se dio en un lugar muy periférico del mundo mediterráneo que Alonso ha recordado, Palestina, y se funda sobre testimonios históricos, que son los testimonios de los apóstoles. Entonces, el cristianismo no se funda sobre una creencia o un mito, sino sobre un hecho histórico y en la fe en la resurrección. Entonces, un cristiano debe saber de historia. Esto yo diría que aprendí desde joven que para evitar un cristianismo, una fe solamente emotiva y sentimental, emotividad y sentimiento son dos aspectos importantes de nuestra vida, pero no son suficientes, sino hay también el sentirse dentro de un camino que se ha dado en la historia y que no ha comenzado conmigo y con mis emociones y mis sentimientos, sino que es un camino que tiene más de 2000 años de historia. Y esto se percibe mucho en este libro, que en su primera parte sitúa históricamente este nacimiento periférico del cristianismo y estar situado durante algunos siglos en los márgenes del mundo que contaba, que era importante, y al mismo tiempo come a un momento dado con el giro constantiniano del cuarto y quinto siglo, esta iglesia que, digamos, se separa de las periferias o que pretende, digamos, gobernar las periferias a partir del centro. Esto es una idea central que recorre un poco todas las páginas del libro. Una iglesia que durante siglos ha creído que se trataba de convertir, difundir la fe cristiana a partir de un centro fuerte regulador. Todo esto ha entrado en crisis porque es un modelo que ha funcionado hasta que existía el régimen de cristiandad. Todo esto entró en crisis. El primer gran golpe duro ha sido la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Francesa han pasado 2 siglos en que la Iglesia cada vez más ha descubierto de encontrarse ya no en un régimen de cristiandad, ya no en una sociedad cristiana, sino de ser en una sociedad cada vez más secularizada y en un Estado laico, un elemento de la sociedad, una parte de la sociedad, y con procesos de secularizaciones que la han llevado cada vez más a ser minoría. Entonces, todo esto recorrido, a través de la historia es necesario para que podamos comprender, ponernos la cuestión de hoy, el qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Y es necesario conocer este recorrido para, comprender también nuestro tiempo. Y aquí viene el segundo
punto importante, me parece, de este libro, que es la comprensión de que estamos hoy dentro de un gran cambio histórico. Ya no estamos en la ciudad secularizada de la civilización industrial y de la sociedad liberal venida de la Revolución Francesa. Hoy estamos en otra ciudad. Es la ciudad global de las grandes periferias anónimas, donde no existen ya puntos de referencia ideológicos alternativos al mensaje cristiano o a la práctica cristiana, como ha existido durante siglos. Se recordaba el discurso del socialismo y de los movimientos socialistas presentes en el proletariado urbano. Esto hoy no existe. La Iglesia detectó un enemigo, digamos, que era la secularización, pero también era la ideología socialista que proponía el paraíso en la tierra, la redención en la tierra. Y millones de proletarios, de habitantes de las periferias urbanas e industriales del siglo XIX y XX han de alguna manera tenido como referencia una propuesta de redención. Hoy nosotros nos encontramos en un vacío, en un verdadero desierto, donde en estas periferias no existe una ideología que propone un camino alternativo al camino cristiano, sino donde existen, muy a menudo, en el abandono, en el descuido, en el desierto, que es también desierto cultural, además que social y económico, existen propuestas que son propuestas de muerte y de violencia, como es el discurso de las organizaciones criminales, de las mafias, de los grupos que de hecho están volviéndose dueños de las periferias. Aquí se pueden hacer varios ejemplos. Desde las maras en América Central, también pienso que aquí en México se pueden encontrar ejemplos que conozco menos, pero y entonces ya no existe una periferia que tiene una subcultura suya, como era la subcultura socialista, comunista, que de alguna manera no quería proponerse como alternativa también a la cultura dominante industrial, capitalista y consumista. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, millones de jóvenes que viven, como justamente recordaba Alonso, pendientes de expectativas de vida que nunca podrán realizar sino a través de la violencia. Entonces ya no hay un norte cultural, digamos, ¿no? Esta es yo pienso que nos cuestiona como cristianos enormemente. Y la pregunta que me hacía leyendo este libro era, pero, ¿hemos entendido esto? Digamos, no es que tal vez nos falta un poco la comprensión del mundo en que estamos viviendo. ¿Estamos a la altura de este reto? O de alguna manera seguimos perpetuando actitudes, prácticas, comportamientos que, digamos, cada vez más tienen menos relevancia del punto de vista, digamos, de dejar una huella cristiana en nuestra sociedad, ¿no? Entonces el tema de las periferias es un tema decisivo, no es una obsesión del Papa, por decirlo, ¿no? Cada uno tiene su obsesión o su pasión. Diría que es un tema decisivo. En el libro se mencionan unas estadísticas que son impresionantes. En África, el 60% de la población africana vive se usa la palabra inglesa slums. Hay unas
islamización del mundo. Y a nivel mundial, este porcentaje es el 30%. El 30% de la población mundial vive en barracas, digamos. En África son el 60%. Aquí, en Ciudad de México, no sabría decirlo, pero sería importante saberlo. Y me pregunto si nosotros, si los cristianos están, digamos, empeñándose para comprender lo que está pasando, porque sin la comprensión yo tampoco entiendo cuál es el camino que tengo que tomar. Entonces, esto un poco me parece uno de los aspectos, digamos, que despiertan mucha inquietud. Ahora sé que este libro no se encuentra físicamente en las librerías de México, ojalá venga un día, pero me dijeron que se puede comprar en Amazon. No lo estoy haciendo para hacer propaganda, pero se puede, digamos, no es difícil tenerlo, ¿no? Se puede leer. Y entonces, la nueva ciudad en la cual estamos viviendo, si uno quiere, digamos, encarnar un cristianismo que sea popular, cercano a la gente y no minoritario, ideológico y defensivo, ahí está, hay que ir a las periferias, porque ahí está viviendo la mayoría de la gente en el mundo. La mayoría de la gente del mundo no vive aquí, no vive en San Ángel, no vive en Trastevere en Roma o en otro, vive en estas periferias que, a diferencia de la antigua ciudad industrial del siglo XIX-XX, es una ciudad que no transmite sentido de identidad y de pertenencia. El obrero de Milán, que vivía en un nuevo barrio periférico obrero de Milán, pero para él el Duomo de Milán era importante. Él era contra los padrones, los burgueses, pero él se sentía parte de una comunidad y sentía una identidad. Hoy me pregunto si existe esta identidad, este sentido de pertenencia a una comunidad. O si no existe solamente el abandono y la soledad que me permiten solamente buscar salidas individuales. Y esto es un problema de todos, no solamente de los pobres, es también de toda la gente que vive en una ciudad, ¿no? Entonces, ciudades donde hay ricos que ya le tienen miedo a las periferias, entonces crean sus compounds, sus espacios súper protegidos, ¿por qué le dan miedo? Porque se dan cuenta de que estas periferias son también a menudo semillero de violencia. Y del otro lado, pobres que se sienten cada vez más solos y entonces sin un sentido de pertenencia a una comunidad más grande. Aquí pienso que es importante en su pequeño alcance la experiencia de la comunidad de Sant'Egidio como una experiencia nacida hace 50 años, que se celebrará el próximo año, en febrero, en 1968, y sin saber todas estas cosas que estamos diciendo nosotros, porque se trataba de un grupo de 10, 15 jóvenes de preparatoria, pero intuyeron que el Evangelio era una llamada a ir a la periferia, a ir a encontrar a aquel que era más alejado, ¿no? Y entonces esta experiencia de 50 años, como se describe en el libro, ha sido la experiencia de
construir comunidades en la periferia. No, y de descubrir que los pobres no son los clientes de la iglesia, como a menudo muchas veces se ha construido a lo largo de los siglos, sino que los pobres son hermanos que tienen una fuerte demanda del Evangelio, de una vida auténtica, de una vida bella, y que no son solamente personas que mendigan algo material, sino que buscan un sentido. Y que esto se puede compartir juntos. Ahí en el libro se describe esta experiencia que involucra no solamente, pero sobre todo a las mujeres que en este mundo periférico de los cinturones periféricos de Roma, pero un poco de todas las ciudades del mundo, son las que más cargan con todas las responsabilidades de la familia, los hijos, el trabajo, mujeres que a menudo son solas y que encontrando no solamente el Evangelio, pero también el amigo que quiere compartir contigo el Evangelio, porque esto es un hecho decisivo, porque el cristianismo no es una idea o un valor, es un camino compartido con otras personas. Entonces la experiencia comunitaria es fundamental. Si no hay comunidad, es difícil, digamos, vivir una fe que no sea solamente un diálogo un poco autístico con Dios creador, sino porque Dios es presente en nuestros encuentros, ¿no? Entonces esta experiencia concreta de la comunidad y también la experiencia de comunidades que a veces son más misioneras de tantas homilías, sin quitarle ninguna importancia a la homilía, que es fundamental, porque a veces la homilía, digamos, el mensaje cristiano se transmite también cuando tú vas en el mercado y hablas con la gente. Entonces la actitud de la apertura, del encuentro, del salir afuera, no solamente del lugar físico de la parroquia, de la iglesia, pero también de salir fuera de sí mismo para descubrir el valor de la comunicación con el otro, me parece otro punto fundamental. Pienso que el futuro del cristianismo, que será luminoso, pero debe pasar por esta puerta estrecha, por la puerta estrecha de salir, como dice el Papa, de nuestros lugares de comodidad y de confort para vivir esta aventura que no es un plan pastoral estructurado y establecido. Debe también ser algo un poco diría de desordenado. Se necesita un poquito de desorden en nuestra iglesia católica, porque todo es muy ordenado, pero al final es un ordenado que con la obsesión de mantenerlo todo el orden se reduce cada vez más. Se necesita un poquito de sano desorden. Me parece que el Papa Francisco una vez usó esta expresión que un poco dice que es la iglesia. Es un pueblo que camina juntos y es un poco una caravana donde no todo es perfecto, donde hay uno que camina mal, el otro que se queda un poco atrás, pero se está juntos y con alegría. Entonces, después hay todo el tiempo de estructurarlo, de ordenarlo, pero yo pienso que un aspecto muy importante es, digamos, también no tener esta obsesión que todo se pueda dirigir desde un centro. Hay que dejarle un poco espacio a la creatividad que ha sido siempre el origen de tantas experiencias evangélicas a lo largo de estos 2000 años. Francisco de Asís era uno que no respondió a un impulso muy místico interior suyo y revolucionó la iglesia, ¿no? Entonces pienso que esto es otro aspecto importante. Para vivir juntos una experiencia de iglesia
donde no haya estas separaciones y estos divorcios que se han creado en la historia, y como dice San Pablo, donde no haya ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Gracias. Pues teniendo que pasar por la puerta estrecha del tiempo, no vamos a poder tener un momento de preguntas y respuestas, vamos a pasar directamente al salón a tomar un café o un refresco y pues hemos escogido mejor la riqueza de que los expositores se explayaran lo más posible. Y allí podrán conversar ustedes con ellos, con cada uno de ellos, si tiene alguna inquietud. Les damos un fuerte, fuerte aplauso con todo nuestro agradecimiento.